tardes, saludo a mis compañeras. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, quien les habla, Gabriela. Saludamos al equipo de producción que siempre nos acompaña. Hoy con otro encuentro a qué sabe la filosofía. El tema de hoy es la voluntad. La palabra voluntad, vamos a hablar de la voluntad, podemos empezar con la etimología de la palabra y bueno, y ahí... Para introducirnos un poco. Claro, para introducirnos, después escuchamos a nuestra compañera en la columna Fátima, que nos va a acompañar, como siempre, con su columna. Bueno, la voluntad, la etimología de la palabra voluntad procede del latín voluntas tatis, que significa querer. Hay una distinción muy interesante que me pareció interesante de nombrarla, si nos vamos para matizar un poco. Acá hay una pequeña distinción que se hace con la voluntad, que tiene que ver con el deseo. ¿Será lo mismo? No. Bueno, el deseo, según lo que pude investigar, habla de la pretensión, de pretender algo de forma pasajera, momentánea, esporádica, que no tiene continuidad. Es algo que asoma en el escenario de los intereses y luego se difumina. Por el contrario, el querer, que tiene, digamos, más relevancia con esto de la voluntad, tiene que hacer referencia a la determinación, a un propósito firme, a una decisión. Es haber tomado la resolución de conseguir algo y entregarse a esa tarea. Por otro lado, el deseo tiene que ver más con lo emocional. El querer pertenece a ese patrimonio, digamos, de la voluntad. Quizás dicho de otra manera un poco más rotunda, voluntad es determinación. En cuanto a esta tenacidad, digamos, a esta insistencia de perseverar y no darse por vencido cuando las cosas empiezan a costar, es una de las reflexiones que hace este psiquiatra Enrique Rojas, y él habla, y bueno, y se me vino teniendo en cuenta justamente esta reflexión que él hace, que tiene que ver con la educación. Si realmente será que tendremos que educar a la voluntad, estará implícito, explícito, digo, porque si lo tomamos más como el deseo o como el querer, o si son ambas. No sé, a mí se me viene esto de la disciplina, de una constancia, de una dinámica que creo que siempre es constante, valga la redundancia, y nunca, digamos, nunca se limita ni tiene, digamos, algo que ya está, con esto obtengo todo, sino que tiene su constante, su dinámica, entonces siempre vamos a estar, digamos, en esa sintonía, buscando, queriendo, a partir de ese querer, y que quizás el deseo nace con un deseo y después, digamos, se toma o se encarna, por decirlo de alguna manera, a través del querer, ¿no? Exactamente, y agregando, porque bueno, yo también voy a trabajar el psicólogo que es Enrique Rojas, Ajá. que bueno, que él tiene un libro que se denomina Educar a la voluntad, y Mira él, qué bueno. sí, él hace referencia a que tanto la voluntad como la inteligencia y la afectividad son como potencias superiores en el ser humano, que permiten mejorar el obrar en la persona. Entonces siempre es importante a la voluntad educarla todos los días. Es como de alguna forma crear un cierto hábito, ¿bien? Y crear una cierta disciplina, porque la voluntad, como bien vos dijiste, es un acto de querer. Bien, porque la voluntad implica el yo quiero hacer algo o implica el no quiero hacer algo. Claro. Y eso indudablemente afecta a nuestra inteligencia y a nuestra afectividad. Es decir, que tanto la voluntad, la inteligencia y la afectividad van de la mano, bien. Para mejorarnos como seres humanos y llevar a cabo cualquier decisión que queramos tomar en la vida. O sea que podríamos hablar de conducta, de responsabilidad, de Exactamente. hábitos, disciplina, que hacen que seamos en el camino, ¿no? Exactamente. Bien, bueno, vamos a escuchar a nuestra compañera que nos va a comentar algo. Ella lo trabajó, Fátima, desde Nietzsche. Vamos a ver qué nos cuenta sobre la voluntad. Buenas tardes a la audiencia, buenas tardes al personal de la radio, buenas tardes chicas. Bueno, hablando sobre la voluntad,
se me ocurría trabajar con Nietzsche, más que nada, la voluntad de poder, y cómo hoy por hoy lo podemos pensar en contexto a lo social y a nuestra actualidad propiamente dicho. Nietzsche tiene esta cuestión de la voluntad de poder, la voluntad de vivir, que está marcado por el pensamiento de Arthur Schopenhauer, a quien Nietzsche descubre en el año 1865. Este filósofo concibe que el universo en sí, ¿no? O sea, es decir, todos los seres que habitamos, todo lo que tenga que ver con la materia orgánica, inorgánica, etc., que el universo está impulsado por una fuerza primordial, que esta fuerza primordial es la voluntad de vivir. Entonces, esta corriente lo que hace es impulsar a todas las criaturas vivientes a evitar la muerte y hacer un trabajo de expansión que tiene que ver con la procreación. Entonces, luego Nietzsche va a trabajar sobre este concepto y él habla sobre la voluntad de poder. Cuando hablamos de poder en Nietzsche, bien, no es el acto de dominar o someter a otros, sino que tiene que ver con una es decir, propia trascendencia. Es decir, una trascendencia de mí misma, por ejemplo, ¿no? Entonces, es ir más allá de sí mismo. De esta manera, podemos entender que la voluntad de poder en Nietzsche como la tendencia al desarrollo, a una autoafirmación. En cada uno de nosotros o en cada una late el deseo de autosuperarnos, es decir, de crecer en algún trabajo en lo laboral, crecer en los vínculos que yo tengo, en lo que me proyecto, en todas las perspectivas y ámbitos de la vida una puede crecer o puede continuar desarrollándose. Pero hay como un denominador común en todo esto, que es lo que permea toda nuestra existencia, que es la vida misma. Entonces, cada paso que damos en esta escalera o en este camino de la autorrealización es algo que vamos cultivando precisamente para preservar o para continuar el legado de nuestra propia vida, que para Nietzsche es el bien más preciado, propiamente dicho. Entonces, gracias a ese desarrollo, al deseo de ir más allá, a la voluntad de poder que nos inunda, es que podemos conquistar aquellos terrenos desconocidos de nuestra condición humana. Entonces, si lo que se conserva no aumenta, al contrario, muere, entonces ahí ya estaríamos hablando que no hay como un trabajo de expansión de esta voluntad de poder. Cuando hablamos de voluntad en poder en Nietzsche, también me parece que está bueno aclararlo, no es la voluntad de, qué sé yo, tengo alguna necesidad, voy y lo hago, punto. No, tiene que ver con algo que va un poco más allá de los límites propios de la razón. Entonces, tiene que ver, muchas veces se habla como esa voluntad indomable, que a pesar contra viento y marea, sigo trabajando por algo, aunque tenga todas las de perder, o es ese deseo de vivir de la vida misma, que a pesar de que, bueno, muchas veces yo sepa que no voy a poder lograr algo, pero aún así por la dignidad misma lo intento y lo hago, aunque sea para quedarme con la sensación de que lo busqué, con la sensación de que, bueno, intenté hasta el final para poder lograr algo. O por el simple hecho de, para que sea un mérito mío de que, bueno, hice hasta donde pude. Pero también creo que hoy en día hay que tener mucho cuidado con la palabra voluntad, porque muchas veces se relaciona la cuestión económica con la voluntad propiamente dicha. Entonces ahí quería hacer una mínima reflexión que muchas veces se considera más que nada en el mundo actual, con el orden económico, social y político que tenemos, de que muchas veces no tenemos los bienes que deseamos o los trabajos que queremos o el modo de vida que queremos y se lo atribuye como una falta de voluntad. Es decir, vos no estás en este lugar o no tenés estos objetos materiales o este trabajo porque no te has esforzado lo suficiente, porque vivimos en una cultura donde social y políticamente se ha instaurado, me parece ya en demasía, el concepto, la noción de la meritocracia, que en realidad la meritocracia
creo que está muy lejos de en realidad está muy lejos de una cuestión propia de la voluntad, que muchas veces no se trata de la voluntad en sí misma, porque una persona puede trabajar todos los días de su vida, puede, no sé, de la mañana hasta la noche, y le pagan una miseria, quizás esa persona, cuando me refiero a que le pagan una miseria, es que en realidad lo que nosotros, o lo que socialmente concebimos como voluntad, hoy por hoy en los factores sociales, políticos, económicos, no tienen mucha posibilidad de desarrollo si en realidad no se relaciona directamente o no hay una relación directa con las oportunidades que se le dan a esas personas. Es decir, de que por más de que nos digan de que porque si vos trabajás un montón, si vos producís un montón, entonces vas a tener una recompensa igual, de acuerdo a tu nivel de voluntad, en realidad no es más que una falacia que, bueno, encubre un sentido de explotación y también de autoexplotación, en términos de Byung-Chul Han el día de hoy, que va mucho más allá de la voluntad. Entonces, por eso pensaba que hay que tener cuidado cuando se emplea el término de, bueno, la voluntad individual de, bueno, hago mi esfuerzo por ser cada día mejor o por tener lo que quiero, pero que no se confunda con la voluntad social de que si yo no estoy trabajando todos los días 14 horas o no lo sé, 1000 formas que hay de explotación, ¿no? Y que uno se autoexplota, ese es el motivo por el cual no puede tener una vida digna, o no puede tener una vivienda, o no puede tener un inmueble, o el trabajo que desea, etcétera. Entonces es una bisagra, una línea muy delicada que hay que tener cuidado. Bueno, ese es mi aporte, las escucho. Bueno, muchas gracias Fátima, un gran aporte y justamente de lo que estábamos hablando, que hace referencia a esto de la etimología, esto de la conducta que recién estuvimos hablando. Ella habló mucho del deseo, según Nietzsche, y está bueno la reflexión que hace en cuanto a esto de hablar de la voluntad y decir que ciertas cosas dependen en toda medida o en gran medida de la voluntad de cada ser. Y me parece que más que nada ha hecho referencia a lo económico y político, que bueno, está bueno para tenerlo en cuenta y seguir reflexionando sobre eso, porque por ahí nada es absoluto, nada de nosotros lo que hablamos o los temas diferentes que vamos abordando, los abordamos desde la filosofía, desde diferentes perspectivas, pero nunca desde algo definitivo, son distintas propuestas para entender una misma temática. Claro, sí. Bueno, vamos con una canción, con un corte y enseguida regresamos. Continuamos. Bueno, acá estamos de vuelta, vamos a seguir reflexionando acerca de la voluntad. Te escucho, Gis. Bueno, vamos a seguir con el tema de la voluntad, hablando de los aportes de Enrique Rojas, desde su obra La conquista de la voluntad. A mí me pareció pertinente, si bien la introducción que él da sobre la etimología o las distintas clases de voluntad son importantes, pero a mí personalmente me atrapó un apartado que se denomina la educación de la voluntad está compuesta de pequeños vencimientos. El tema de la voluntad nos afecta a todos de forma directa. Y el autor, para remarcar el tema de la voluntad, empieza aludiendo a una cita que empieza así: la vida con sus exámenes va dando cuenta de nuestra existencia y lo hace mostrándonos, aunque no queramos, si hemos sabido o no educar la voluntad para arribar a los puertos que nos habíamos planteado. Él define la voluntad de la siguiente forma: la voluntad es capacidad para hacer algo anticipando consecuencias, una disposición interior para anunciar o renunciar, algo propio del hombre, tanto como la inteligencia y la afectividad, que es algo que yo aludí al principio, que las tres van de la mano: la voluntad, la inteligencia y la afectividad. ¿Bien? ¿Cómo prosigue su análisis el autor? Nos dice: las razones nos hacen distinguir lo accesorio de lo fundamental, nos enseña lo que es tener espíritu de síntesis y nos ayuda a ensayar una solución concreta en un momento determinado. La vida afectiva se expresa a través de los sentimientos, las emociones, las pasiones y las motivaciones. En cambio, también
La vía habitual es el sentimiento, que se define como un estado subjetivo, positivo o negativo, que suele tener un tinte difuso, pero que nos permite tomarle el pulso a los impactos que nos rodean. Casi al mismo nivel, el autor sitúa a la voluntad, algo que no se tiene porque sí, algo que no se recibe de forma hereditaria, como el color de los ojos, la estatura o el tipo morfológico. La voluntad es una aspiración que exige una serie de pequeños ensayos y esfuerzos hasta que una vez educada se afiance el producto de sus frutos. Acá el autor remarca la importancia de empezar a educar la voluntad desde el primer momento de la niñez, incluso en la adolescencia, que me parece que es una edad bastante complicada, que a veces se requiere mucho lo inmediato y a veces no se educa la voluntad como se debería. Y eso es como un problema que remarca el autor. Por eso dice, tanto para el niño y el adolescente, educar la voluntad significa, en primer lugar, huir del culto al instante, que a veces se busca la satisfacción momentánea, según el cual lo más importante es vivir lo inmediato. Y acá el autor, para proseguir su análisis, retoma algunas citas de otros autores. Dice, un autor como Goethe, que dice, escribía, detente, instante, eres tan bello. Todos los poetas han cantado a esos momentos privilegiados, a esas experiencias puntuales tan relevantes y fecundas, sobre todo para las personas dedicadas a las tareas creativas. Sin embargo, un síntoma frecuente de escasa voluntad es buscar solo la exaltación instantánea de lo más próximo. Creo que es un problema en la cotidianidad eso, de que por lo general lo que yo observo es que esta generación, sobre todo los adolescentes, que yo lo vivencio en las aulas, se busca lo inmediato. Poco se premia, digamos, el esfuerzo de la voluntad. Después el autor prosigue y dice, lo primero que necesitamos para ir domando la voluntad es ser capaces de renunciar a la satisfacción, a este deseo de cumplir lo inmediato, que nos produce lo urgente, lo que pide paso sin más. Lo inmediato puede superarse y rebasarse cuando existen otros planes a los que nos hemos adherido y que han sido incluidos dentro de nuestro proyecto de vida, el cual no se improvisa, sino que se diseña. Esta concepción, lógicamente, supone muchas renuncias. La existencia es vectorial, que quiere decir que va desde el presente hacia el futuro, pero en ella todo tiene sentido, porque forma parte de un concepto general que tenemos de nuestra vida. Lo que empuja es el futuro, lo que está por llegar, y precisamente nos ilusiona porque nos conduce a la autorrealización. La alquimia de los estímulos se transforma a merced a esa alegría de alcanzar algún día las metas propuestas. Entonces el autor, para dar conclusión a ese apartado sobre la voluntad, nos dice que la voluntad es determinación, firmeza en los propósitos, solidez en los objetivos y ánimo frente a las dificultades. Todo lo grande del hombre es hijo de la abnegación. Así, por ejemplo, la entereza de volver a empezar, cueste lo que cueste, privándose uno de esas cosas buenas o de esos deseos tanto inmediatos, pero que en ese momento exigen un recorte para después dirigirse a objetivos en mayor densidad. Quien tiene educada la voluntad es más libre y puede llevar su vida hacia donde quiera. El hombre en nuestros días, convulsionado y un tanto perdido, deambula de un sitio a otro, muchas veces sin unos referentes claros. Porque hace ilusión que la voluntad nos determine nuestro obrar y determina nuestras acciones y decisiones, y a veces si eso no se trabaja, ocasiona distintos obstáculos bien para distintas propuestas que tengamos a largo plazo. A eso se referencia. Entonces, él hace una crítica que la persona, el ser humano en la actualidad, convulsionado y un tanto perdido, deambula de un sitio a otro, porque justamente no educa a su voluntad. Cuando la voluntad se ha ido formando a base de ejercicios continuos, está dispuesta a vencerse, a ceder, a dominarse, a buscar lo mejor. En este sentido, podemos llegar a afirmar que no se es más libre cuando se hace lo que apetece, sino cuando se tiene capacidad de elegir aquello que hace más persona, cuando se aspira a lo mejor, y para ello hay que tener una cierta visión de futuro. La aspiración final de la voluntad es perfeccionar, aunque teniendo en cuenta que somos perfectibles y defectibles. Si hay lucha y esfuerzo, se puede ir hacia lo mejor. Si hay dejadez, desidia, abandono y poco espíritu de combate, todo se va deslizando hacia una versión pobre, carente de aspiraciones, de forma que surge lo peor de uno mismo. Es muy interesante el aporte de este autor. Yo personalmente recomiendo la obra, que es La conquista de la voluntad, porque muchas veces en la actualidad, al buscar lo inmediato,
y creo que es todo por la vorágine de la rutina, de lo laboral, de las redes sociales que a veces nos limita a hacer ejercicio de introspección de cómo está nuestra voluntad, o sea, cómo está ese acto de querer que remarcaste vos al principio, ese yo quiero hacer algo, y que eso también potencie nuestra inteligencia, nuestra afectividad, porque el autor, él mismo lo aclara, las tres van de la mano, o sea, trabajan como potencias y permiten que el obrar del ser humano mejore, o sea, si mejoramos la voluntad, mejoramos también la inteligencia y nuestra capacidad afectiva, o sea, lograr que esos actos de vivencia se transformen como y se sientan como una vivencia que va a transformar a la persona. Entonces me pareció muy importante tomarlo desde este aporte. No sé, a mí me hizo un poco ahí para seguirlo quizás profundizando la parte del propósito, si tiene mucho que ver con esto que él hablaba del futuro y de ese propósito que quizás queremos, que tiene que ver con ese querer. Entonces por ahí se me viene que aparte nace quizás con un deseo y después digamos cuando pasa del deseo a un querer es cuando digamos caminamos junto o hacia lo que nosotros queremos o pretendemos, ¿no? Sí, porque creo que dice en el primer capítulo el autor que debe haber una motivación para que la voluntad se oriente hacia una acción. Hacia una acción. Siempre tiene que haber algo primero, como dijiste, un deseo. Claro, o sea que van juntas. Van juntas, exactamente. Bien, perfecto. Bueno, ya el tiempo nos apremia. Sí, así que bueno, yo voy a dejar algo así como para que sigamos reflexionando, aparte de lo que acabas de aportar, Gise, con este autor. Un poco haciendo alusión a lo que Fátima mencionó sobre la voluntad de poder en Nietzsche. Y bueno, ya no nos queda mucho tiempo, así que los esperamos después el próximo programa, pero el lunes que viene es feriado. Es feriado, así que será el lunes 25. Y bueno, pedirles que nos sigan en las redes, en Instagram, que es Filosofando en la Radio 24, y de ahí nos pueden decir sus aportes, sus comentarios, que son bienvenidos. Los vamos a leer. Bueno. Bien, la voluntad del poder también hace mención a esto que, como dije recién, mencionó nuestra compañera. En cada uno de nosotros late ese deseo de autosuperarnos y de aumentar lo que ya somos para conservar aquello que permea toda nuestra existencia, la vida. Cada paso que damos en esa escalera, llamémosle escalera, camino, de nuestra autorrealización, es un aporte que cultivamos para preservar nuestra propia vida, nuestro bien más preciado. Bueno, podríamos seguir. Y bueno, una pequeña alusión para que podamos seguir pensando la voluntad en nuestras cotidianidades. Cada vez que aumentamos o a través de la consecución de aquellos que nos hace tener más vida, no solo somos más, sino que vivimos más. Bueno, eso. Como creo que también hace mención Nietzsche a esto de la muerte o al seguir, y que vos también lo mencionaste cuando dice que nos dejamos o seguimos. Exactamente. El autor que habías mencionado, Enrique Rojas. Bueno, nos vamos y esperamos que les haya gustado el programa y nos encontramos el próximo lunes 25 con otro encuentro a qué sabe la filosofía. Muchas gracias por escucharnos. Gracias al equipo de producción, muy amables.